Entonces los saludo para dar inicio al miércoles cultural de hoy con Pablo Osorio. Empiezo saludando en el nombre de la EPA, de la directora Janet Hernández, del Centro de Estudiantes de Arquitectura, con el presidente, ¿cómo se llama? Reategui. Leonardo. Y enfatizando que esta pantalla, que es el doble de la que nos pone la facultad, la ha organizado el Centro de Estudiantes. Así que a mí me parece bestial, y para que la facultad aprenda que necesitamos un equipamiento adecuado para utilizar este espacio como lo estamos haciendo, de manera que me parece muy lindo, ¿no? Hoy tenemos a Pablo Osorio con nosotros, a quien conocemos todos, y bueno, yo mucho como el jefe del taller dedicado a las laderas de Lima, ¿no? Lindo Paulo, y que a la hora de presentarse, como le pedí algunos datos sobre su persona, ¿no? Destaca que se considera ante todo dibujante autodidacta, bueno, y luego, claro, arquitecto formado en la FAUA, con una maestría en educación, en Cayetano Heredia, me parece, ¿no? Con estudios de doctorado en nuestra universidad y con una labor muy diversa, de la cual nos va a dar una impresión ahora, ¿no? Digamos, para que lo conozcamos más allá de su labor como profesor, como aquel que es en su totalidad. Paulo, un gusto y tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Manuel Cuadra, que tuvo la amabilidad de invitarme hace unas semanas, en la que yo me encontraba inmerso en una búsqueda de, digamos, material que yo había producido a lo largo de 30 años de arquitecto que cumplí el año pasado. Y justo recordé, ¿no?, algo que inicié a hacer en la pandemia. Creo que todos en la pandemia pasamos por un momento de nuestra vida en la que nos tuvimos que detener, o sea, el mundo se detuvo. Y entonces, en ese detenerse, creo que lo primero que hice es tratar de preguntarme, ¿no?, en ese momento en el que me encontraba, ¿no?, cuál era esa circunstancia, ¿no?, que me acompaña, y que si yo no salvo esa circunstancia, tampoco me puedo salvar yo. Y pasaba por entender lo que yo soy, primero, para poder proyectarme hacia los demás. Y entonces encontré estas imágenes que me parecieron particularmente adecuadas para poderlos trasladar a ustedes, porque esta es una conversación con estudiantes, a 40 años atrás, que es lo que yo viví y que es donde empieza mi circunstancia, ser un arquitecto de la UNI, que la verdad no era el plan original, pero sin embargo las circunstancias me llevaron. Pero ¿cómo explicarles lo que era la facultad hace 40 años? Entonces pensé, vamos a ver qué cosa es esto. Miren, la primera foto es bien interesante porque, aunque no parezca, el que está ahí sentado soy yo, y el que está dando la charla es el arquitecto Guillermo Málaga, que acaba de ganar el Hexágono de Oro. Los estudiantes estamos en el auditorio del IPL escuchándolo, lo hemos invitado para que nos hable de la arquitectura, y claramente podemos leer ahí, como parte, digamos, de la escenografía, la invitación al paro armado que hace Sendero Luminoso, que era parte de la circunstancia que nosotros vivimos. Hace 40 años, esta facultad vivía eso también. Teníamos que luchar para ser arquitectos, traer a los arquitectos. Esta otra foto me parece simpática, es mi grupo de mi promoción. Ahí está por ahí Lucho Morales, Adolfo Chávez, otros arquitectos que ahora son conocidos. Y estamos en una cosa que se llama una cantina. O sea, delante de la universidad lo que había eran estos lugares donde pasábamos el tiempo entre clase y clase, tomábamos unas cervecitas y había unas máquinas donde ponías unas moneditas y te sonaban unos boleros, ¿no? Eso se llamaba una cantina. Nuestra cantina era el Canteño, así se llamaba. Y ahí pasábamos muchas horas conversando, soñando en ser arquitectos en algún momento. Parte de mi circunstancia. Esta otra es una foto bonita de cuando organizamos
y trajimos a un arquitecto, Miguel Ángel Roca, el doctor Cuadra lo debe conocer a Miguel Ángel Roca, los estudiantes de ese pueblo lo trajimos, y esa es una reunión en mi casa. Ahí, aunque no lo crean, hay personajes conocidos como el arquitecto Manuel Flores, que seguramente ya lo deben haber identificado 40 años menos, ¿no? El arquitecto Enrique Guzmán y otros arquitectos que están ahí. Y la foto de abajo es el grupo Eurítmica, que es el grupo que formamos para poder, digamos, difundir la arquitectura, porque eran unas épocas complicadas. La universidad era una universidad que se basaba fundamentalmente en la praxis. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos y de quiénes aprendimos? ¿Y por qué es tan importante referirlo a esta reunión? 5 fueron mis maestros, de los que aprendí. Hubo otros maestros, pero ellos fueron los 5 que me enseñaron lo que para mí es mi teoría, ¿no? Que es la teoría que yo enseño. Yo le llamo esquema analítico racional y se basa en 5 cosas, que son las que aprendí. La primera me la enseñó Miguel Ángel Llona. Se llama relación con el contexto. Miguel Ángel Llona era un rebelde de 60 años que nos retaba siempre, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que yo, con la edad que tengo, sea más rebelde que ustedes? Y nos llevaba fuera de la ciudad a conocer a la gente. Era genial. En la mañana hablábamos con el alcalde del pueblo y en la tarde estábamos metidos dentro de una comunidad, y en todos los momentos veía a Miguel Ángel Llona cómodo, como también estaba cómodo en el del ICAS tomándose un café en Miguel Dazo. Podía estar tan cómodo en cualquier lugar del Perú. Y me di cuenta que el contexto no solamente son los lugares, sino las personas. Y bueno, estábamos ahí, dibujábamos la ciudad. Como no teníamos computadoras, como no teníamos IA, como no teníamos herramientas externas a nosotros éramos la herramienta. Nosotros observábamos, conversábamos y aprendíamos. Y claro, Miguel Llona además fue un gran proyectista, fue una persona comprometida, con un pensamiento particularmente interesante, ¿no? Lo segundo que aprendí se llama secuencia espacial, y para mí fue muy importante el año 86, cuando empecé a llevar taller, que me dijeran que mi profesor de taller era el arquitecto que había hecho ese edificio, el Banco Continental de la Vía Expresa, que además era el lugar donde se hacían las conferencias de arquitectura. Y era gracioso cuando yo me encontraba con mis compañeros del colegio que estaban en otra universidad, y yo les decía, este edificio lo ha hecho mi profesor, ¿no? Y claro, o sea, claramente eso no tenía ninguna respuesta posible, ¿no? Más que una sana envidia. Nikita Smirnoff era un señor de casi 2 metros, con una bondad, era una montaña de sabiduría, ¿no? Era simplemente el ser humano más bueno que yo recuerdo, por lo menos, digamos, en términos de docente, ¿no? Y para mi suerte, empezó a desarrollar su teoría del espacio con nosotros. Nosotros fuimos el primer taller que enseñó como taller inicial, él bajaba de taller de tesis, y empezó a enseñarnos a nosotros esta teoría que además Nikita logró trasladar a una publicación, que fue algo realmente maravilloso, un legado, más allá de todo lo que nos enseñó. Y Nikita tenía frases particularmente precisas, lo que ahora se conoce como factos. O sea, lo que lanzaba Nikita eran factos, ¿no? Y los factos de Nikita eran cosas como, por decirte, la arquitectura es la organización del espacio para uso del ser humano. Check, ¿no? El espacio no tiene existencia tangible de por sí, tiene que ser referido por la materia. Hacíamos unos ejercicios con papelitos blancos y negros, donde él nos decía, lo negro representa la materia y lo blanco es el vacío. Siempre tiene que haber esa interacción. Para que haya espacio, ambos se tienen que conectar. Para mí fue suficiente, lo entendí, creo, rápidamente. Pero esta me parece que simplemente es magnífica, ¿no? El espacio es a la arquitectura como el espíritu al ser humano. Simplemente eso quedó blindado en piedra, o sea, con fuego, y ya está. La composición volumétrica no me la enseñó un profesor de taller, me la enseñó un profesor de historia, nada menos que José García Brais, a quien conocí, curiosamente, de una manera, digamos, casual, con Adolfo Chávez, que era mi compañero de promoción. Salíamos a la puerta de la universidad, no existía el Metropolitano, y entonces uno tenía que hacer esto. Si yo hago esto ahora, ustedes piensan que estoy dándole like a algo, pero esto significaba, me puedes llevar en tu carro. Entonces, claro, imagínense, creo que ahora nadie en su sano juicio haría eso, ¿no? Pero en esa época era posible que 2 muchachos hicieran esto y que García Brais parara, se detuviera y te dijera, ¿a dónde van? A Miraflores, en su Mercedes gris, efectivamente, vamos.
Y tuvimos charlas con García Bryce largas, porque de la Uni a Miraflores podían pasar más de una hora, en la que nos contaba de cuando estuvo en Harvard, de cuando fue a Egipto, de cuando la primera vez que fue al Partenón, sus conversaciones con Héctor Velarde. O sea, era impresionante cómo podíamos recibir esa información de una persona tan generosa. Pero él además era un gran arquitecto, o sea, era un arquitecto notable. También había ganado el Hexágono de Oro, sus edificios eran estudiados. Y él había una leyenda que decía que en el año 61 le habían preguntado a García Bryce si había que hacer arquitectura peruana. Y que él había contestado que no, que la arquitectura debía ser una arquitectura adecuada, con buenos materiales y que estuviera acorde con su tiempo. Pero no creo que haya nadie mejor que García Bryce para poder haber dejado una arquitectura peruana como por ejemplo Chabuca Granda, que conocimos en el curso de dibujo porque nos llevaron a dibujarla y fue maravilloso. Tuve la oportunidad en el año 2010 de hacerle un pequeño homenaje, hay una foto ahí, en la que yo conversaba con él y él soltó algunas cosas que me parecieron maravillosas, como que ¿qué es para él la arquitectura? Y él dijo, es mi conexión con la vida. La belleza de la forma radica en la simpleza. Y eso para mí era simplemente todo, ¿no? Lo cuarto que aprendí se llama lógica estructural y me enseñó nada menos que Eugenio Nicolini. Eugenio Nicolini era simplemente el arquitecto que todos soñábamos ser algún día, ¿no? Era el espíritu, ¿no? Domando la debilidad, ¿no? Nos trataba con fiereza, con dureza, ¿no? Casi a punto, en el momento que estábamos a punto de quebrarnos, nos levantaba un poquito para que sigamos en el camino. Nos ponía ejercicios muy difíciles, muy duros. También un gran arquitecto, pero que además era una persona muy cercana con nosotros, ¿no? Él nos explicó la importancia de la construcción, de construir, de meternos a la obra, de hablar con los maestros. Yo lo acompañaba a la obra y hablábamos con los maestros y él les decía cómo debían poner los ladrillos. O sea, era una cosa impresionante. Me di cuenta que un arquitecto no era una persona que está pues en una torre de marfil, sino es una persona que está metida en la construcción. Y finalmente, y no menos importante, el orden funcional me lo enseñó Pepe Ventín. Pepe Ventín era una persona increíblemente divertida, que le daba mucho tiempo a la amistad, a la diversión, ¿no? a pasarla bien, pero que cuando se trataba de trabajar en su oficina era una máquina, simplemente era un científico, y la programación para él era algo sagrado, ¿no? Entonces, Pepe nos enseñó la importancia del programa, la importancia de que un proyecto pues funcione y de que atienda todo lo que tiene que atender, ¿no? Pepe era pero tan programado que cuando lamentablemente falleció, una de las cosas que dejó escrita fue el nombre de 4 arquitectos, uno de los cuales fui yo, que debían encargarse de qué hacer con sus restos, ¿no? Y que sus cenizas debían estar colocadas en la facultad que tanto amó, debajo de un árbol que obviamente sembramos y que ahora muchos de ustedes pueden de repente hasta disfrutar de la sombra que tiene. Muy bien, eso es lo que yo aprendí. Y alguna vez me preguntaba, pero mi formación ha sido muy pragmática, o sea, realmente, ¿cuál ha sido la teoría, no? Y encontré esta frase que me parece que realmente grafica lo que aprendí y lo que hago, ¿no? No hay nada más práctico que una buena teoría. Y lo que de alguna manera hago es lo que aprendí. Entonces pensé, bueno, no me gustan las charlas de arquitectos hablando de sus proyectos como si fueran la gran cosa. Solamente creo que se puede contar lo que uno ha experimentado, solamente. Y entonces lo que les voy a mostrar es un texto que voy a publicar basado en ese orden, ¿no? Hay una introducción, está la relación con el contexto, la secuencia espacial, la composición volumétrica, el orden funcional y la lógica estructural de cada uno de esos proyectos, pero lo que he hecho es convertirlo en historias. Por eso que la charla se llama, o debería llamarse, 13 historias, porque todos estamos acostumbrados ahora a las historias, ¿no? No pueden durar más de 1,5 minutos o 2 minutos. Por lo tanto, eso es lo que van a durar, no se preocupen. Son 13, pero son muy cortas. Y en realidad no habla mucho de la arquitectura, sino de lo que está alrededor de la arquitectura, porque no soy yo quien debe hablar de la arquitectura que hago, pero sí puedo hablar de las circunstancias que están alrededor de la arquitectura. Y bueno, la primera historia la llamo 2 camisas y un reloj. Así se llama esta historia.
Y parte de que yo había hecho mi tesis y parte del jurado de la tesis llegó a un puesto importante en el gobierno y necesitaban un arquitecto para que se encargue de una oficina de proyectos. Y entonces me llamaron y lo primero que hice fue comprarme un par de camisas que no tenía, ¿no? Pues la verdad no estaba preparado, ¿no? Yo acabé de graduarme y entonces... Y el reloj es que cuando yo llegué a trabajar a esta oficina, el que me recibió no me esperaba y no me quería en la oficina, porque claramente no era su amigo. Había llegado pues porque, bueno, me iban a encargar este proyecto. Y entonces me ubicó exactamente debajo del reloj del ministerio. O sea, el ministerio tenía un reloj, que es el reloj que marca la hora de ingreso y la hora de salida de los empleados. O sea, es algo así como chac, chac, chac. Y me puso a trabajar ahí. Y entonces yo tenía que pensar en este proyecto, que era una ciudadela para la producción pesquera en Lambayeque, y hacer los dibujos mientras escuchaba chac, chac, chac. Entonces, al tercer día de chac, 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 dije, renuncio, me voy. Porque los arquitectos tenemos a veces esa especie de percepción de que nos tienen que poner todas las cosas para que podamos hacer nuestra genialidad, ¿no? Y entonces, claro, yo fui a hablar con el presidente del directorio y le dije, mira, me voy porque realmente no puedo trabajar así. Entonces, él, con mucha sabiduría, me dijo, vete al terreno, te vas en un avión mañana y cuando regreses ya vamos a ver solucionado el problema. Efectivamente regresé y cuando regresé ya no estaba mi tablero. Y dije, bueno, parece que ya me sacaron, ¿no? Y en realidad me habían reubicado en otro lugar y finalmente pudimos terminar el proyecto, ¿no? El proyecto se construyó, fue por un buen tiempo, digamos, una carta de presentación para mí y recientemente unos estudiantes de otra universidad me buscaron porque iban a hacer una tesis para hacer una segunda etapa del proyecto, lo cual espero que algún día se pueda hacer. Y esa es la primera historia. Esta otra historia se llama El hombre que tomaba medidas. Interesante, yo acababa de hacer ese proyecto, entonces un constructor me buscó y me dijo, mira, hay una pareja que quiere hacer una casa, ¿no? Esta casa estaba en Paracas. Y entonces, bueno, dije, genial, ¿no? Es una casa, esas cosas hacemos los arquitectos, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos y la idea era que era una casa en Paracas y entonces esta casa tenía una cierta, digamos, composición y tenía unas ideas. Pero cuando me reunía con este joven, este muchacho contemporáneo conmigo, y yo le mostraba mis dibujos, él siempre me preguntaba, pero, por ejemplo, ¿la sala de qué tamaño es? Me decía. Entonces yo en ese momento decía, a ver, espera un ratito, ¿no? ¿Qué es lo que hacen mis alumnos cuando yo les pregunto cuánto miden las cosas? Un ratito, arquitecto, voy a medir, ¿no? Y en ese momento medía, ¿no? Y le decía 4.5 por 4.5. Y en ese momento él saltaba, sacaba una wincha que tenía en el bolsillo y trazaba las medidas. Medía, yo le ayudaba obviamente, ¿no? Y después medía al otro lado. Entonces nos paramos dos y mirábamos y hacíamos así, ¿no? Y él me decía, ¿y qué altura? Tanto, ¿no? Bueno, y esa la calculábamos un poquito al ojo, ¿no? Y miraba y decía, está bien. Yo creo que en ese momento inventamos la realidad virtual, porque en ese momento nos estábamos imaginando algo que no había. Y yo no me he dado cuenta lo importante que era saber las medidas de las cosas. Y por eso que esta historia se llama El hombre que medía. Eso me lo enseñó este cliente. O sea, él medía la importancia que tienen las medidas de las cosas que proyectamos. Y esa es la segunda historia. Como ven, son cortas, o sea, que sean tantas no hace que se dilate más de lo necesario. Esta historia me gusta mucho, yo le he puesto ese nombre, Call Me Jonás, porque, bueno, hay una serie que se llama parecido y algunos deben entender la referencia, ¿no? Pero bueno, se trataba de hacer un pequeño edificio en el centro del Instituto Tecnológico Pesquero, que es una gran planta que hay en Ventanilla, donde el gobierno japonés quería hacer una prueba para algo así como un lugar en el que se iba a procesar los restos de la producción pesquera para obtener un resultado que podía ser, digamos,
de una alta, digamos, calidad vitamínica para alimento de aves y qué sé yo, ¿no? Entonces, eso implicaba muchas cosas. Por ejemplo, que esos restos no vayan al mar, por lo tanto no se contamine tanto como se contamina en la actividad pesquera, que se pueda aprovechar ese alto valor. Y entonces había que hacer, y me dijeron, en 90 días tiene que estar listo. Entonces dije, 90 días para hacer un proyecto, yo creo que sobró lago. Me dijo, no me has entendido, en 90 días lo vamos a inaugurar. O sea, tiene que estar construido. Y efectivamente casi nos mudamos al sitio. Y claro, o sea, realmente diseñamos casi en el sitio, o sea, casi lo que dibujamos se construía. Y de alguna manera la estructura refería un poco a la idea, pues, de los restos, ¿no? Y eso, de alguna manera, inconscientemente lo pensé, nunca lo dije, pero en la inauguración, la doctora, que en ese momento, bueno, la verdad ya falleció, que era la bióloga marina, cuando estábamos inaugurando y estábamos dentro del edificio, dijo, parece un cetáceo que se está alimentando y que obviamente después está haciendo lo que se hace después de alimentarse, ¿no? Entonces realmente dije, no sé si lo he pensado y lo he dicho y me ha escuchado, o simplemente no he necesitado decirlo y ha entendido. Y por eso es que me sentí como Jonás dentro de la ballena. Y esa es la tercera historia. Bueno, esta historia este proyecto lo empecé a hacer hace más o menos 52 años. Y fue cuando vi la película Help. La película Help es una película de los Beatles. Los Beatles son un grupo de rock de los años 60, que quizás alguno de ustedes haya escuchado. Bueno, hace 52 años todavía, yo era un niño, por si acaso, ¿no? Era un niño, vi esa película. Y la película Help tenía una escena particularmente muy importante, que no encontré la foto exacta, pero traté de armar esto. Y era cuando los Beatles tienen que huir de las fans que los están persiguiendo. Y entonces corren por una calle, no sé si de Londres o de Liverpool, y se meten por una puerta, que es la puerta de emergencia, de salida, y aparecen en el escenario, ¿no? Entonces eso me quedó grabado. Y digamos que se dio la oportunidad, ¿no?, de que había unos empresarios que iban a hacer lo que se conoce como un karaoke. Un karaoke, como saben ustedes, es un sitio donde la gente va a cantar. Por eso que la historia se llama Los Cantantes. Y entonces, entre los socios habían 2 arquitectos. Y entonces no se ponían de acuerdo quién hacía el diseño. Entonces dijeron, vamos a coger un arquitecto que tú y yo conozcamos, pues ya. Y bueno, salió mi nombre. Y entonces me dijeron, mira, queremos hacer este karaoke, está en el centro de Miraflores, está en un sótano. Y en ese momento se me vino esta imagen. O sea, fue inmediato, ¿no? Y dije, ¿qué cosa es un karaoke? Un karaoke es un lugar al que van las personas queriendo por un momento ser una estrella de rock. Y entonces la idea fue crear una entrada que pareciera la entrada por la que hubiesen entrado los Beatles, o sea, una entrada de servicio. Era ideal porque pasabas por el local, era un sótano, bajabas y llegabas a una especie de camerino, que era la entrada donde había espejos, como si fueras la estrella, y saltabas a un escenario, ¿no? Ahí yo estoy tratando de hacer la vez de cantante ahí. Y entonces lo que hicimos fue generar esa atmósfera. Lo que hicimos fue disfrazar la estructura utilizando un recurso muy sencillo que son unos elementos lineales y qué sé yo, y crear esto. Una de las satisfacciones mayores que tengo es que este local tiene ya 20 años y no le han hecho ninguna modificación. Está exactamente igual. Es un lugar donde la gente va, canta, se divierte un rato y se va. ¿Y qué más podría querer uno como arquitecto que lograr eso, ¿no? Estar un momento en el que la gente quiere disiparse, ¿no?, pasar un rato agradable y brindarles eso. La quinta historia se llama Ojo por Ojo, y se llama Ojo por Ojo porque es una clínica oftalmológica, ¿no? Entonces, mi padre, que era médico,
era mi principal promotor, ¿no? O sea, era el que a todo el mundo que conocía le decía que yo estudiaba arquitectura, ¿no? Y claro, él falleció muy joven, ¿no? Y no me vio como arquitecto. Pero creo que si hubiese podido, me hubiese recomendado para hacer este proyecto. De hecho, cuando me llamó el doctor, ¿no? Me dijo, sí, conocí a tu padre, ¿no? Y sé que eres arquitecto y tengo esta casa que he comprado en San Isidro y queremos hacer una clínica, ¿no? Entonces, la casa tenía una particularidad, que tenía un patio, y ese patio lo convertimos en el ingreso de la luz. ¿Por qué? Porque las personas que requieren la atención, de hecho yo mismo he sido paciente, yo he tenido, digamos, que pasar por una operación que me han puesto unos lentes y lo he hecho acá. Los pacientes, el gran problema es la pérdida de la vista, que obviamente la referencia es la luz. Entonces, un poco la idea de ese espacio, que es el espacio que más importante, era justamente esa búsqueda de la luz, porque claro, por esta secuencia de escaleras y digamos de recorridos, se llega a la zona de los quirófanos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el proyecto, es un proyecto que igual, ¿no? Ya tiene bastante tiempo y que siempre que van a hacer un cambio de color o lo que sea, siempre me llaman, y eso para mí también es muy grato, ¿no? Tener esa digamos, satisfacción, ¿no? Bueno, este proyecto se llama Área Libre, por favor, y es un regalo realmente que pude tener, ¿no? Pude hacerlo cuando estaba en la institución para la que trabajé los primeros 5 años, que se llamaba Fondepes. Ellos tenían proyectos pesqueros tanto en la costa como en la selva, ¿no? Entonces me enviaron a este lugar que se llama Nuevo Horizonte, que era un paraje así, ¿no? O sea, un paraje totalmente, digamos, libre, donde íbamos a hacer una intervención, ¿no? Para laboratorios, para pabellones de vivienda y una serie de cosas, en un lugar en el que prácticamente no había nada, ¿no? Entonces, claro, o sea, salvando evidentemente las distancias, ¿no? Y solamente tomándolo como un ejemplo lejano, esto fue mi Brasilia, ¿no? O sea, llegar a un lugar totalmente libre para poder generar una organización donde lo más importante era los estanques, ¿no? El preservar el área libre, ¿no? Y yo creo que hemos empezado a valorar eso a partir de la pandemia justamente, ¿no? Cuando ahora las personas están buscando más la naturaleza que lo construido. Y los arquitectos tenemos que, creo, no sé, bueno, pienso, yo por lo menos creo, que debemos generar respuestas que conversen más con la naturaleza, ¿no? Este proyecto lo íbamos a hacer todo de madera, esa era la idea, pero los pobladores, la gente que vivía acá, nos exigió prácticamente, nos obligó a que utilizáramos ladrillo en los muros y solamente madera en los techos, ¿no? Bueno, eso fue un poco lo que hicimos, ¿no? Esas estructuras complejas. Tuve la suerte de que además contar con el apoyo del ingeniero Antonio Blanco, quien fue mi profesor en la facultad y que además me ayudó en estos proyectos, ¿no? Y fue realmente de una gran ayuda, ¿no? Estas son fotos, por ejemplo, recientes. El proyecto se hizo hace más de 20 años, pero estas son fotos recientes. Cada vez que se acuerda o que algún ministro por ahí lo encuentra, lo vuelven a inaugurar. O sea, es un proyecto, digamos, que no tiene pierde, porque el lugar es tan hermoso que realmente se ve muy bien, ¿no? Y ojalá que se pudiese dar eso en mayor medida en otros lugares, ¿no? Bueno, el hogar del cocinero me encanta. Es una historia que realmente la van a encontrar muy divertida cuando puedan leer el contenido del documento. Pero se trata de algo que me pasó. El mismo constructor de la casa de Paracas me dijo, hay un señor que tiene mucho dinero, que se ha comprado un terreno pequeño y que quiere hacer una casa, ¿no? Él es una persona muy cosmopolita, ¿no? Vive en París, en Miami, ¿no? Entonces es una persona... Y entonces, a ver, ¿qué se te ocurre, no? Entonces, bueno, y acá creo que
definitivamente me acordé de mis clases con García Bryce, ¿no? De las villas de Vitruvio, de Palladio, la composición tripartita, y planteé un diseño que se basaba en el 3x3, ¿no? Tanto en planta como en corte, como en elevación. Y que tenía esta idea para el último nivel, que era una estructura metálica para hacer unas mansardas, ¿no? Una cosa bien interesante que me pasó fue que el propietario una vez se apareció en la obra. Y entonces, claro, me dijeron qué era y yo me acerqué, me limpié la tierra porque estaba pues en la obra y empecé a conversar con él. Debo ser sincero, tratando de impresionarlo, ¿no? Decirle, mira, que esto, que ta. Y él me miraba nomás, ¿no? La verdad que ni siquiera estoy seguro si él sabía que yo era el arquitecto, simplemente pasó. Se terminó la casa, quedó así, digamos que quedó muy bien, una casa bonita. Y pasaron los años, ¿ya? Nunca más supe de este señor, jamás, ¿no? Y me llamó un famoso cocinero, digamos, representante de la gastronomía peruana, es muy conocido, no voy a decir su nombre, obviamente. Pero me llamó y yo le dije, bueno, qué gusto, ¿no? Y me dijo, me han dado tu nombre porque he comprado la casa. O sea, el señor, no el millonario, la vendió. Y él la compró. Y lo primero que quería saber era quién era el arquitecto, porque esta es la casa soñada por mí. Y por eso que la llamo el hogar del cocinero, porque la casa la hice para el primero, pero la casa era para él, ¿no? Y hablamos, visitamos la casa, le expliqué algunas cosas, y la casa se quedó como estaba. O sea, era la casa para él, ¿no? Y por eso que esta historia se llama La casa del cocinero. La calle La Montaña es una casa que hice y que se basa fundamentalmente, está en una pendiente. Curiosamente, ahora mi tesis de doctorado trata sobre las laderas y bueno, hace 20 años hice esta casa en una pendiente. Se basa en la aplicación específica del esquema analítico racional en una casa que se basa en una calle, ¿no? Esta calle es una calle que está dentro de la montaña y que organiza todos los espacios alrededor de ella, ¿no? Eso fue un poco la presentación en la Bienal, no me acuerdo exactamente de qué año, de la casa, y me pareció interesante como complemento de lo que les quería contar. La novena historia se llama Sembrando en el Mar y trata de algo que me pareció sumamente importante en mi carrera. En el texto que está acá y que lo voy a compartir después, siempre hay un concepto que entiendo que define lo que está siendo contado en las imágenes y en el texto. Y en este caso yo lo llamo lo épico porque este era un lugar que estaba ubicado en Casma, es una zona cercana a Lima, al norte de Lima, y en donde había que hacer todo, ¿no? Y había que empezar por una vía. Teníamos que conectar la carretera con una vía hasta el mar, donde teníamos que hacer un sistema para captar agua que íbamos a utilizar, o sea, agua salada que íbamos a utilizar, y además íbamos a tratar el agua con una planta de ósmosis inversa para poder manejar el laboratorio y el centro de producción que iba a estar en esta parte. Sembrando en el mar significa que traes especies que son de otro lugar, de otro territorio. En este caso, por ejemplo, acá íbamos a sembrar o criar ostras del Pacífico y el turbot o abalón, que es una especie del mar Cantábrico. Y teníamos que generar las condiciones para que esas especies pudiesen, multiplicarse, ¿no? y pudiesen, existir en estas condiciones, ¿no? Entonces, hacer este proyecto realmente involucró poner todo todo el esquema analítico racional en su máxima expresión, porque había que resolver la estructura de la vía, ¿no? Que es algo que, me acordé mucho de Nicolini, ¿no? La estructura propiamente del centro de producción, ¿no? Que es un edificio complejo, un edificio con una gran complejidad, y además, bueno, toda la arquitectura sobre el mar, ¿no? La parte portuaria, el tema de los reservorios y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, nada, todo se explica ahí en cada uno de
los ítems que están en la gráfica, ¿no? Y es un poco el resultado que tuvimos. Esta historia le llamo Vuelta al Barrio porque yo, como todos ustedes, vengo de un barrio, ¿no? Mi barrio era Jesús María y bueno, tenía este tipo, digamos, de arquitectura un poco ecléctica. De hecho, debo reconocer que mi gusto particular no es la arquitectura minimalista. O sea, personalmente soy mucho más ecléctico. Y tuve la oportunidad de recibir el encargo de hacer un pequeño barrio, ¿no? Un constructor me invitó a trabajar en un terreno que tenía en Trujillo y, digamos, quería hacer pues, departamentos, casas, y yo lo que hice fue un barrio, ¿no? O sea, un pequeño barrio, ¿no? Acá un poco yo le explicaba, ¿no?, lo que quería hacer a través, digamos, de la forma que tengo además de comunicarme, ¿no? El título de esta conversación es Hecho a Mano, porque yo fui hecho a mano, en el buen sentido, en el sentido que fui formado de una manera, ¿no?, en la que todo debía referirse a este control del proyecto, ¿no?, del dibujo, ¿no?, que para mí es algo natural, ¿no? Y entonces, bueno, el proyecto trata de ser eso, un barrio, ¿no? Un barrio que en mi entendimiento de la forma y de cómo hacer la arquitectura, intentaba seguir un poco la línea de lo que García Bráez había hecho, por ejemplo, en Chauca Granda, ¿no? O sea, buscar un lenguaje que remita o que refiera de alguna forma pues, a esta arquitectura premoderna, ¿no? Y también un poco a otro arquitecto que yo particularmente admiraba mucho, que es Emilio Soller, más hacia la parte exterior, ¿no?, con esta cierta, digamos, esencia un poco más prehispánica, ¿no?, hacia afuera y lo otro hacia adentro. Bueno, y eso fue la otra historia. Esta historia la llamo un edificio para una banca, y es bien interesante porque todos sabemos que cuando hacemos los edificios prácticamente estamos obligados a tener una enorme rentabilidad y por lo tanto no podemos sacrificar o sea, tener espacio público en los edificios, ¿no? Pero se dio la particularidad de que este era un terreno bastante pequeño y el propietario, digamos, encontró una resolución que decía que si tú tenías un 10% del área libre como espacio público, entonces podías reducir el área libre y por lo tanto construir un poquito más. Claro, por las razones equivocadas, cada uno decidió, para mí es un edificio alrededor de una banca y para él es hacer el edificio y, bueno, regalar la banca, ¿no? Y un poco el edificio trata de eso, ¿no? Y este edificio tiene una particularidad, ¿no? Estaba confinado por un gran edificio en él y era una casita que había quedado ahí un poquito como recluida. Y entonces, todo entraba muy apretado, todo entraba muy apretado. Y entonces hicimos una travesura con el estructural, ¿no? Una travesura que me permito ahora contar, pero que bueno, en su momento, hasta que no vi terminado el edificio, la verdad que me dio un poco de miedo, ¿no? Y no sé si ustedes están viendo acá las columnas, ¿no? Pero acá falta una columna, ¿no? No sé si se han dado cuenta. Y acá hay una luz de 12 metros, que claro, normalmente pues a mis alumnos no les dejo hacer de ninguna manera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el edificio estaba tan apretado para que entren los autos, que conversando con el estructural decidimos pues que íbamos a hacer algo que se llama el efecto arco y flecha, ¿no? El arco y flecha implica que tú vas a jalar desde arriba y vas a tener una columna que no va a llegar al suelo, pero que va a trabajar por tracción. Esa es la flecha, digamos. Y eso es lo que hicimos acá. Entonces, el edificio y la banca. La banca es este espacio que ha quedado acá. Bueno, lamentablemente cuando tomamos la foto estaba puesto este letrero, una pena, pero es una banca que queda en la esquina y que es un lugar que siempre está lleno de gente sentada, ahora que todo el mundo está pues, con su celular y eso, y quedó realmente muy bien y que nos permitió, digamos, hacer el edificio, que era la razón del trabajo, pero poder dejar esa banca para el uso, digamos, de las personas. Y ese es un poco el resultado y todo, pues,
como les digo, está muy explicado a partir de esta estructura del esquema analítico racional. Ya para terminar, estamos en el 12º, ya es el penúltimo de la penúltima historia. Se llama El Vigía del Castillo. Yo estudiaba en un colegio en Monterrico y vivía en Jesús María. Entonces, la movilidad que me llevaba pasaba delante de un castillo. El Castillo Rospigliosi, no sé si lo conocen. Es un castillo que, claro, yo en esa época pensaba que era medieval, ¿no? Que ahí vivía Ivanhoe, pero claro, evidentemente no, pues era un edificio, digamos, pintoresco. Y me tocó hacer este edificio, que está exactamente al frente del castillo, ¿no? Entonces, yo le llamo el vigía del castillo porque desde este espacio, ¿no?, que es el techo, realmente hay una vista fantástica del castillo. Y es bien interesante porque es la primera vez que hice esto en un edificio, que es, digamos, crear un parque, ¿no?, en la parte alta. Este edificio se terminó de construir en el 2019 y la pandemia del 2020 nos dejó a todos, pues, en una situación terrible. Pero estas personas que vivían en el edificio tenían la posibilidad de utilizar este espacio y realmente fue algo fantástico, ¿no? O sea, funcionó muy bien y fue para todos muy bueno. Ahí está el castillo, no sé si llegan a ver el castillo, y ahí está el edificio que, claro, por el lado más angosto parece una especie de minarete, ¿no? Bueno, usamos BIM y una de las cosas más complejas que recuerdo haber hecho como fachada fue esta fachada, ¿no?, que tiene más o menos 50 metros de largo por 40 metros de alto, donde había que tratar de que no nos gane la pereza de hacer una planta típica, sino que realmente intentemos construir, tejer una fachada, y ahí me acordaba mucho de García Bryce. Y esta es mi última historia, con esta termino, espero ya no haber, pues, abusado de su tiempo. Y esta historia se llama Se Busca Justicia. Y claro, yo imagino que ustedes conocen esta película, ¿no? Esta película es increíble. Y si no la han visto, por favor, véanla, ¿no? O sea, realmente es alucinante. Ese cuarto, donde hace mucho calor, no estoy haciendo una referencia a donde estamos ahora, y donde 12 personas se tienen que poner de acuerdo para declarar a alguien culpable o inocente. De verdad que es importante, porque cuando yo salgo de trabajar en Fondepes, había trabajado 5 años, me había ido a Europa, a un intercampus, y había regresado y realmente estaba, pues, sin plata, sin trabajo, ¿no? Estaba totalmente, digamos, en una situación crítica. Busqué a una persona que trabajaba en el Poder Judicial y le digo: oye, si sabes de un proyecto, pásame la voz, tengo que chambear. Y me dijo: mira, tenemos un encargo casi imposible. Necesitamos que hagas un expediente técnico completo en 45 días para hacer el Palacio de Justicia de Ucayali. 45 días, ya. Y yo, por supuesto, dije que sí, claro, sobrado, ¿no? Y lo hicimos en 45 días. Y esta foto me encanta porque la he bajado de la página web del Poder Judicial. O sea, ellos la tienen ahí. O sea, la he puesto porque para ellos es importante. Me encanta porque además se nota, pues, dónde estamos, ¿no? O sea, es la selva, ¿no? O sea, realmente es un lugar. Y este proyecto, ya, para mí, es mi Escorial, ¿no? O sea, Nicolini me hizo ir a ver el Escorial, o sea, recorrer el Escorial, conocer el Escorial. Y de alguna manera, ¿no?, es lo que yo entiendo que debe ser un lugar que lo primero que tenía que hacer era relacionarse con el contexto, que es un contexto bien particular, ¿no? Por lo tanto, se fragmenta, se fracciona, y en la parte de la entrada se convierte en un palacio, o sea, se vuelve algo más importante, ¿no? Y un poco eso es lo que cuento en esta secuencia de imágenes. La parte funcional me acordé de Pepe Ventín porque, por un lado, tenías que hacer que entren los jueces, y por otro lado tenían que entrar los culpables, y por otro lado tenía que estar la familia de los que iban digamos, que iban con el sentenciado y que no se podían cruzar con los jueces, como ustedes comprenderán. Entonces, el sistema de circulaciones y todo es bastante complejo, no lo puedo explicar por razones de seguridad, evidentemente, pero fue realmente algo donde además pude aplicar
un poco esta idea de Iona, pues, ¿no? Del contexto, ¿no? De los colores, y qué sé yo. En fin. Bueno, termino con esta frase de Sergio Manet, que es un arquitecto, digamos, de redes, ¿no? Es un arquitecto que tiene mucha presencia en redes, quizá lo conozcan, que dice: el día que confundamos proyectos con imagen, empezaremos a regalar el corazón de la arquitectura. Muchas gracias. Gracias, Paulo. Muy lindo, ¿ah? Por el esfuerzo de construir un relato grande y con los relatos parciales, digamos, a uno se le queda eso y corresponde como a la realidad, ¿no? Cada proyecto es una historia propia, ¿no? O sea, vivida así, con un comienzo, con un fin, con una atmósfera, ¿no? Así como lo presentas. Y también me parece muy generosa tu introducción, ¿no? Digamos, como el recordar, ¿no? De dónde lo que te formó, o quiénes te formaron, o a quienes le agradeces tu desarrollo, tu formación, ¿no? Y que son parte de esta escuela, son nuestro patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, todo eso nos inspira hasta hoy. Y de esa manera es algo que se lo transmitimos, ojalá también, pues, a la siguiente generación, que veremos si tiene comentarios, preguntas. Demasiado respetuosos. La intención justamente ha sido contarles a ellos, a los estudiantes. Gracias, doctor. Contarles a los estudiantes un poco algo que va desapareciendo, claramente, o sea, naturalmente desaparece porque siempre lo único constante de la vida es el cambio. Entonces ya estamos en una facultad en el mismo espacio, pero con otras condicionantes, ¿no? Pero me parece importante, y por eso es que este documento que les he mostrado, que en realidad no he explicado a detalle por las características de un encuentro que debe durar, pues, un tiempo corto, sí va a estar disponible para que puedan eventualmente revisarlo y para que les pueda servir, espero, de algo. Para que, una cosa que conversaba con mis alumnos en la mañana era: nosotros, la la facultad, tiene un estilo, tiene una manera, somos de una forma, tenemos una circunstancia, y creo que no debemos perderla, y mucho menos avergonzarnos de ella, ¿no? O sea, nosotros no hablamos como hablan otros, no decimos las cosas que dicen otros, decimos las cosas que entendemos como la sustancia, y eso es un poco lo que hemos querido compartir con ustedes. Gracias. Sí. Creo que Orlando quiere... Préstame el presentador. Bien. Primeramente, buenas tardes a todos y felicitaciones, Pablo, por tu presentación. Como mencionó Manuel, creo que el inicio fue un arranque muy importante porque lograste transmitir lo que significó la facultad para la formación de esa época, ¿no? Yo fui tu alumno en el taller de Nicolini y bueno, recordé algunas frases que me diste en esa época, en un reto, que fallé, ya la comentaré. Pero yo lo que quería preguntarte era, al ver todo tu producción arquitectónica, se ve la expresión de una forma de ver de la arquitectura de la época también, ¿no? Que no solamente están referidos a los grandes profesores que tuvimos, ¿no? Sino también a otros autores, ¿no? Eso quería preguntarte, porque yo me acuerdo que en la revista Trazos, ¿no? Tú hiciste un artículo sobre un viaje, ¿no? Que te impresionó. Creo que también era Córdoba, esa zona donde viajó Miguel Ángel Roca, hizo obras, ¿no? Quisiera saber de esas otras influencias, ¿no? Autores, libros, arquitectos foráneos. Gracias, Orlando.
Claro, hemos abierto la caja de Pandora, ¿no? Y después de terminar la carrera, nos juntamos cinco amigos, ¿no? Y hicimos un viaje por Sudamérica, efectivamente. Y ahí encontramos nuevamente a Miguel Ángel Roca, con quien ya nos conocíamos, ¿no? También Ignacio Tobo Díaz y otros arquitectos argentinos, ¿no? Y sí, efectivamente, había esta idea, ¿no? de la arquitectura latinoamericana, ¿no? Y toda esta, digamos, impronta. ¿Y qué pasa? Bueno, yo he escogido estos proyectos en particular porque son proyectos que casi podría decir han dependido fundamentalmente de mí. Yo he trabajado muchos otros proyectos en los que han habido otras características, otras condicionantes, ¿no? Y creo que tenía un sentido compartir esto del método y esto de la aproximación desde esta teoría que creo que tenemos. O sea, creo que la UNI, la facultad tiene una teoría, tiene una forma de hacer las cosas. He intentado plasmarla y he intentado relacionarla con aquellos profesores que efectivamente considero que en su momento fueron particularmente muy influyentes, ¿no? Como toda historia que se cuenta, ¿no? Por eso la charla trata de llamarse 13 historias. Las historias pues tienen una parte que puede ser real y también puede tener una parte que es en cierta medida fantasía, ¿no? Es un poco lo que uno cree que pasó, como lo recuerda, ¿no? No necesariamente es así. De hecho, hay amigos, hay contemporáneos que seguramente no van a necesariamente coincidir conmigo, ¿no? en esa percepción. Es la percepción que me tocó vivir. Y sobre los referentes, todos tenemos referentes, ¿no? Efectivamente, me tocó vivir ese cambio entre, digamos, la posmodernidad. No, recuerdo mucho, por ejemplo, cuando fui alumno de Alex en el taller y él venía pues de Londres y tenía toda esta idea de la posmodernidad y las fachadas, y eso también nos influyó. Y claro, los encargos aparecen, o sea, y es una cosa que los chicos tienen que entender. La arquitectura no tiene un orden lógico. O sea, no empiezas por el proyecto chico y te empiezas en el grande, empiezas al revés, empiezas por el proyecto grande y después he hecho los proyectos chicos. O sea, y cuando aparece, buscas en el cajón de donde están tus conocimientos y encuentras eso, ¿no? Y yo he encontrado como lugar común estas 5, digamos, influencias más fuertes, ¿no? Pero hay muchas más, ¿no? Sin duda. Gracias, Paulo. A usted, doctor. Muchísimas gracias. Tal vez el que los estudiantes no levanten la mano y opinen inmediatamente, así lo entendería también referido a mí, tiene que ver con que tu presentación ha dado bastante que pensar, ¿no? En realidad, espero que pronto la podamos ver impresa como para, sí, ¿no? Es lo que yo hubiera querido volver al comienzo, digamos, por los pensamientos, deja nomás, ¿no? Por los pensamientos que has presentado, que realmente, no los de Nikita, pero los otros también, ¿no? Que realmente son para terminar de pensarlos antes de saborearlos y antes de realmente valorar lo que a uno le están aportando, ¿no? Como que son puntos bien esenciales y, bueno, gracias por darnos algo rápido de consumir para el que quiere estar muy entretenido, ¿no? Y también para llevarnos a casa para seguir reflexionando, ¿no? Finalmente, que lo llames hecho a mano me parece súper importante como mensaje, porque en realidad hecho a mano lo entiendo como hecho pues personalmente, ¿no? Por un individuo a partir de todo lo que este individuo constituye. Y eso es algo insustituible. Es algo que el dibujo digital, pero también la inteligencia artificial no pueden sustituir, ¿no? Digamos, siempre está lo natural que está, ¿no? en la mano. En ese sentido, bueno, gracias por tus mensajes y gracias a ustedes por estar aquí, y la seguimos en la semana entrante en que tendremos la presentación de Orlando. Hasta entonces. Muchas gracias. Gracias a todos.